Vamos a platicar con la doctora Esperanza Tuñón Pablos. Es doctora en sociología, también es investigadora de la línea investigación de género y políticas públicas. Es directora general del Colegio de la Frontera Sur. Es especialista en estudios de género. Ha estudiado durante muchos años, un cuarto de siglo, el desarrollo, los movimientos de la mujer y, y bueno, pues ha escrito mucho sobre esto, libros, artículos. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, que son los mejores que existen en la República Mexicana. Y bueno, pues vamos a saludarla. Doctora Tuñón Pablos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario. Doctora, cuando vemos el mundo, en este caso hispanohablante, ¿qué podemos decir que en el siglo pasado y en lo que llevamos de la mujer en términos generales, y hablo desde la mujer niña, la mujer adolescente, la mujer mayor, ¿en qué se ha logrado avanzar en ese sector? Sí, bueno, es una pregunta interesante y muy pertinente, ¿no?, para este momento histórico y para el día de hoy en particular. Sí. Yo estoy convencida de que las mujeres hemos avanzado mucho en los ámbitos que usted mencionó y sin embargo todavía nos falta mucho por hacer. Me parece que donde hemos logrado avanzar más en términos históricos y en particular desde inicios del siglo pasado, tiene que ver con los derechos políticos, con el derecho al sufragio, con el reconocimiento de demandas de corte feminista, muchas de las cuales hoy por hoy están incorporadas en algunas políticas públicas, pero sin duda todavía nos falta mucho modificar en términos de la cultura y de la vida cotidiana. Estos cambios en la cultura y en la vida cotidiana son movimientos de mucho más largo plazo que lo que puede ser el decreto de una nueva ley que favorezca a las mujeres, porque implica una modificación a nivel de la familia, de la escuela y del conjunto de la sociedad. A mí me parece que las mujeres tenemos que avanzar en los dos caminos. Por un lado, siguiendo empujando modificaciones de corte estructural, de políticas, de mayor inserción al mercado de trabajo, al mercado laboral, mayor reconocimiento a los derechos que tenemos como mujeres, pero también tenemos que trabajar en la modificación del machismo que está culturalmente incorporado y apropiado por la propia sociedad. Ahora, me imagino que cuando vemos la historia cientos de años para atrás, ¿hay algún momento que usted, como estudiosa de la materia, si nos despegamos de este siglo que está empezando y del pasado que nos ha comentado, ¿hay algún momento en la historia en que la mujer clara y formalmente haya tenido una circunstancia donde hizo valer su género y logró posiciones mejores? Bueno, en el largo plazo se habla inclusive de que existió el matriarcado, ¿no?, en las primeras etapas de la humanidad, y fue una etapa en la que justamente las mujeres tenían un control sobre su propio cuerpo y sobre el secreto en ese momento de la reproducción. La posibilidad de que las mujeres eran en aquellos viejos momentos, antes de la esclavitud, antes del feudalismo, antes del capitalismo, unos seres que podían saber cómo se daba la reproducción, les daba un gran poder a nivel de sus pequeñas comunidades y garantizaban la sobrevivencia. Mucho de esto se modificó cuando se descubrió también la agricultura. Las mujeres se hicieron sedentarias, ellas cuidaban la parcela, los hombres iban a cazar, digamos, y este cambio o este inicio de la diferencia de los roles en términos de los trabajos para la sobrevivencia de la familia empezó a pautar un lugar subalterno para las nuevas mujeres.
Se cuestiona si este matriarcado existió o no existió. Lo que no hay duda es que las mujeres sí tienen un conocimiento de la naturaleza mucho más ligado a los ciclos naturales. Y esto había sido también una fuente de su poder, que fueron paulatinamente perdiendo, en tanto que los varones, de manera genérica, o algunas otras instancias sociales, fueron apropiándose de este saber o de este poder. Y las mujeres, se dice que a partir de ahí empezamos a perder un reconocimiento social a partir de nuestro propio quehacer. Yo creo que las mujeres tenemos todavía la oportunidad de recuperar esos conocimientos, de hacerlos valer y de volver a tener un lugar de paridad y de complementariedad con los varones. Pero por lo que entendí, la época del matriarcado no es todavía probada como algo que existió. Se sabe que existió porque había una diferencia de los roles sexuales a jugar en la sociedad, donde no había una subordinación de un rol sobre el otro. O sea, los roles y la diferencia desde biológica y anatómica de las mujeres para asumir y tener la reproducción o asumir la maternidad es algo que nos hace diferentes de los hombres. Pero el problema no es el ser diferente, sino el problema es como a lo largo de muchos siglos de historia esa diferencia se ha vuelto subordinación. Nadie, o por lo menos no es mi postura, hablamos de que haya que mantener o que se tenga que romper con esas diferencias de los roles. Lo que sí es claro es que hoy por hoy el ser diferente se ha convertido en un ser desiguales, y desiguales de cara a la ley y de cara a las oportunidades de desarrollo. Entonces, manteniendo, digamos, las características de cada uno de los roles y las características biológicas y anatómicas, lo que pensamos muchas mujeres tendríamos que lograr es una revalorización de lo que las mujeres aportan a la sociedad y poder superar no la diferencia que es, digamos, natural y biológica, sino la valoración social que se hace de esa diferencia. En el campo de cerebral, hemos escuchado muchas explicaciones sobre cómo funciona el cerebro femenino y el masculino. Pero en este caso, podríamos, en estos tiempos que estamos viviendo, hoy por hoy, doctora Tuñón, decir que estamos llegando o acercándonos, y yo sé que cada persona es diferente de acuerdo a su propia historia, al momento donde ya se da el reconocimiento de que aunque tengamos forma o formas diferentes de ver las cosas, las mujeres no tienen límites, como han demostrado muchas, para ser personas que estén al mismo nivel que los hombres y a veces por encima de ellos. Sí, yo creo que efectivamente hemos avanzado mucho en lograr este reconocimiento, y la capacidad pues ahí está, y como usted dice, se muestra en muchas mujeres que públicamente son ejemplos para otras. Lo que sí creo es que todavía es necesario una revaloración de carácter social amplio. El que tenemos características distintas aún del cerebro está comprobado, eso de que las mujeres pueden atender al mismo tiempo muchas cosas, los varones prefieren acabar una antes de iniciar una nueva, y eso, digamos, es una diferencia que no tiene por qué ser mejor o peor que otra, pero que sí nos permitiría poder encontrar otros espacios donde desarrollar esta capacidad, igual que los varones, desarrollar la suya propia. Lo que me parece que todavía sigue siendo un problema es que este reconocimiento de las diferencias no se traduzca en desigualdades, ¿no? Sí, claro, y el que claro. seamos diferentes no tenga por qué colocarnos en un lugar subalterno o inferior. Y ahí es donde me parece que el trabajar con la cultura y con la vida cotidiana y con las creencias, ¿no? Históricamente apropiadas de muchos siglos atrás, es una labor que sigue pendiente. Para ir terminando y agradeciéndole su presencia, doctora Antañón, ¿qué es lo que todavía impide el que en diferentes sociedades, países, las mujeres logren romper esos amarres que muchos hombres les imponen
en situaciones que a veces, como usted lo sabe y quienes nos siguen, son situaciones violentas, situaciones inconcebibles, situaciones de daño físico y emocional. ¿De qué forma piensa usted que podemos rebasar esa circunstancia en favor de la mujer? Sí. Sí, bueno, ese es el quiz de la cuestión. A mí me parece que lo que es muy importante reconocer es que una vez que el matriarcado haya científicamente existido o no, dio paso al patriarcado como un sistema donde los valores masculinos dominan sobre las posibilidades de las mujeres, y además es un sistema que ha sido capaz, digamos, de articularse y de darse de manera paralela a todos los sistemas socioeconómicos, ¿no? Sí. Ha sido paralelo al esclavismo, paralelo al feudalismo, paralelo ahora al capitalismo, digamos. Entonces, la vigencia del patriarcado es muy, muy fuerte y se basa en una cultura machista que lamentablemente todavía existe. A mí me parece que es muy importante un trabajo con los propios varones, porque es difícil pensar que un sector social que por distintos mecanismos tiene privilegios por su ubicación en esa escala, ¿no?, de valores de los grupos sociales, los abandone de manera sencilla y simple, ¿no? Porque a pesar de todo, y a pesar de que también los varones pierden la oportunidad de tener compañeras de vida que puedan serles complementarias, cuando el machismo se impone y opera en la vida cotidiana, a pesar de que ellos también pierden esa posibilidad, también es verdad que les genera una serie de privilegios que habrá que trabajar también con ellos para que ponderen que es más importante lo que pueden ganar de considerar a las mujeres como sus compañeras de vida, a lo que puedan seguir gozando de privilegios en lo inmediato. Creo que ahí es otra vez donde el problema cultural está vigente y tendremos que trabajar y hacer estrategias variadas para irlo modificando de a poco. Para las mujeres no hay ninguna duda de que las cosas deben de cambiar. Para los varones sí hay duda, porque finalmente perderían ciertos privilegios que hoy por hoy tienen. O sea, en suma, a los que tenemos que apretarles la tuerca es al género masculino, para que pues se ubique. Y con una última pregunta que le quiero hacer. El tan discutido, y se ha escrito muchísimo y hablado, machismo, ¿cuál vendría a ser para usted, como estudiosa de muchas materias, entre ellas el tema de la mujer, el elemento básico, la circunstancia que crea machos que sabemos que existen? Y no hablo de género, sino lo que implica el término en general. ¿Qué es lo que genera que haya hombres que son este tipo de machos, doctora Tuñón? Sí, bueno, yo creo que este tema se ha ido construyendo históricamente y efectivamente el atributo, por ejemplo, de ser proveedor, de ser el protector de la familia, ¿no?, funciona muy bien también en los términos de los animales y de otro tipo de seres vivos. Pero en términos de los humanos, realmente, y esa es parte de las grandes ventajas del desarrollo y del bienestar, hoy por hoy, tanto hombres como mujeres tenemos y participamos de manera conjunta y paralela en el mercado laboral. Ambos somos proveedores en las familias, ambos tenemos que trabajar fuera de casa, pero no ambos comparten también el trabajo doméstico, por ejemplo. Entonces, a pesar de que no es necesario hoy, en términos de sociedades humanas, hablar de esta diferenciación basada en el instinto o en la fuerza, ¿no?, o en el ser protector unos de otros, como sucede con animales, en el caso de los humanos, hoy por hoy tenemos que compartir los quehaceres para poder hacer que la familia y la sociedad sea sustentable y pueda reproducirse. Pero al interior de estas familias se sigue reproduciendo la idea de que las mujeres tienen ahora, además de trabajar fuera de casa, seguir asumiendo la doble o la triple jornada de cuidado de los hijos, de cuidado del hogar.
Y esto es lo que sí me parece que es algo que debemos de tender a modificar. Que las mujeres hoy son una fuerza importante del mercado laboral y contribuye junto con los varones a la sobrevivencia de las familias con su ingreso, también los varones deberán sumarse a lo que implica los trabajos del autocuidado en la familia y del trabajo doméstico y los niños en particular. Entonces me parece que esto es algo en lo que se tiene que seguir trabajando y que ya no existe una justificación biológica para que los hombres sean los únicos proveedores o los únicos protectores de la familia, sino que el desarrollo de la sociedad y de los seres humanos, de la humanidad, permite hoy pensar que ambos tenemos que asumir conjuntamente estas tareas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Sí. Bueno, pues parece ser que estamos mejor que algunos años o décadas o hasta siglos que han pasado, y pues hay que seguir como usted lo hace y muchas personas demostrando que es mejor, como dicen, ser buenos socios y cada quien que use sus talentos que continuar con esa actitud de gente pues con vacíos, con complejos, que desgraciadamente sigue pensando que, y eso que no hablamos de países donde países enteros, doctora, donde las mujeres son tratadas literalmente como esclavas en todos los sentidos. Pues muchísimas gracias por su tiempo, doctora Tuñón, y le envío un saludo. Muchísimas gracias también a usted, y para cualquier otra oportunidad, aquí estoy. Muchas gracias, adiós. Muchísimas gracias, adiós. Buenas tardes. Hasta luego. Al Sistema Nacional de Investigadores, que son los mejores que existen en la República Mexicana. Y bueno, pues vamos a saludarla. Doctora Tuñón Pablos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario. Doctora, cuando vemos el mundo, en este caso hispanohablante, vamos a platicar con la doctora Esperanza Tuñón Pablos. Es doctora en sociología, también es investigadora de la línea de investigación de género y políticas públicas. ¿Qué podemos decir que en el siglo pasado y en lo que llevamos de la mujer en términos generales, y hablo desde la mujer niña, la mujer adolescente, la mujer mayor, ¿en qué se ha logrado avanzar en ese sector? Sí, bueno, es una pregunta interesante. Es directora general del Colegio de la Frontera Sur, es especialista en estudios de género, ha estudiado durante muchos años, un cuarto de siglo, el desarrollo, los movimientos de la mujer, y bueno, pues ha escrito mucho sobre esto, libros, artículos, también pertenece... Y muy pertinente, ¿no?, para este momento histórico y para el día de hoy en particular. Sí. Yo estoy convencida de que las mujeres hemos avanzado mucho en los ámbitos que usted mencionó, y sin embargo todavía nos falta mucho por hacer. Me parece que donde hemos logrado avanzar más en términos históricos y en particular desde inicios del siglo pasado, tiene que ver con los derechos políticos, con el derecho al sufragio, con el reconocimiento de demandas de corte feminista